Em, entonces, en la primera parte del curso vimos em, pues como una cosa muy descriptiva, ¿verdad? ¿Qué son los carbohidratos? ¿Cuáles son los principales carbohidratos, verdad? Tanto de monosacáridos como polisacáridos. ¿Cuáles son los principales lípidos? ¿Cuáles son los principales aminoácidos? ¿Cómo forman péptidos? Las estructuras de los péptidos, ¿verdad? Los ácidos nucleicos y luego de la parte de los péptidos también las enzimas y terminamos viendo, bueno, cómo se comportan las enzimas. Ahora vamos a ver la parte del metabolismo, ¿verdad? Fundamentalmente del metabolismo primario, ¿verdad? Que el metabolismo primario pues está relacionado con funciones básicas como em, energía o estructura, ¿verdad? Entonces, em, para efectos de uno entender de una mejor manera, perdón, para efectos de uno poder entender em, las, las diferentes rutas metabólicas están como divididas eh, en términos de los mismos grupos, ¿verdad? Carbohidratos, lípidos, este, bueno, ya en los aminoácidos hay que subdividirlos, ¿verdad? Porque algunos de ellos son un poco diferentes, los ácidos nucleicos, pero em, se darán cuenta conforme vamos viendo otro y otro capítulo que todos están conectados. Em, perdón, tenemos moléculas intermediarias que están presentes en parte del metabolismo, por ejemplo, no sé, el piruvato, ustedes se darán cuenta que conecta eh, las rutas principales de los carbohidratos con las rutas de los lípidos, ¿verdad? Y cuando empezamos a ver la parte de aminoácidos, a veces es como hacer agregados. Me está volviendo a parecer que la conexión es inestable. Ustedes me dicen si hay problemas, si no se escuchara. En mi parte se escucha bien, profe. Sí, profe, todo bien, tranquilo. Ok, perfecto. Em, bueno, entonces la primera parte será la parte de carbohidratos, pero otra vez, la división es una división un poco didáctica. En la vida real, digamos que el metabolismo está todo conectado. Ok, decíamos, bueno, el metabolismo es una actividad biológica muy estructurada, tiene funciones como obtener energía química, transformar nutrientes en componentes requeridos y monómeros, polimerizar los monómeros en biopolímeros y sintetizar otras biomoléculas importantes. Em, como les decía, esto va mucho más orientado a la parte del metabolismo primario. La parte del metabolismo secundario, pues ustedes sabrán, o si no, pues les cuento, em, está relacionado con la biosíntesis de cierto tipo de compuestos, de los cuales la función o es secundaria o no está muy clara, ¿verdad? Y son probablemente como vestigios evolutivos, ¿verdad? Así como, así como en el metabolismo primario uno a veces se pregunta em, por qué esta transformación sigue este montón de pasos. Si tal vez una estructura aquí se parece más a otra, no sé, uno podría hacer como un brinco aquí. Pero bueno, la ruta natural es así y las razones son pues también evolutivas, ¿verdad? Fueron apareciendo, o sea, eh, enzimas con la capacidad de hacer ciertas reacciones y esas enzimas le dieron una posibilidad mayor de sobrevivir
organismo por selección natural se fueron, se fueron priorizando ciertas rutas, ¿verdad? Y como es pues toda la parte evolutiva también, hay rutas que están conservadas desde microorganismos hasta animales, y hay otras rutas que tienden a ser más específicas para algunos grupos, ¿verdad? Entonces, bueno, decíamos aquí, podríamos dividir los grupos en dos grandes, perdón, los organismos en dos grandes grupos, ¿verdad? Los que diríamos que son autótrofos, ¿verdad? Que básicamente hacen fotosíntesis, fabrican sus propios carbohidratos, pues toman, ¿verdad? La luz del sol y el CO2 y lo transforman en oxígeno y en carbohidratos, ¿verdad? Y los heterótrofos que pues básicamente se comen lo que han generado otros, ¿verdad? Sobre el nitrógeno, así es, haciendo como una introducción general al metabolismo, pues también hay varios puntos importantes, ¿verdad? El nitrógeno de la atmósfera que es bien abundante, pero es una molécula em, difícil de procesar, por decirlo de alguna manera. Es una estructura muy, muy estable. Entonces, pues algunas bacterias tienen la posibilidad de fijarlas, ¿verdad? De convertirlas en amoníaco o en amonio. Y este amoníaco en los animales se puede transformar en aminoácidos, ¿verdad? Las plantas lo pueden absorber, puede convertirse también en nitritos, nitratos, ¿verdad? Que algunas otras bacterias lo pueden volver a convertir en amoníaco o se puede denitrificar para convertirse en nitrógeno atmosférico de nuevo. Hablamos de que el metabolismo pues se podría dividir como en dos partes, ¿verdad? Una parte catabólica, en la cual, digamos, el catabolismo es como romper, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, carbohidratos, grasas, proteínas, y lo transformo, digamos, en dióxido de carbono, en agua, en amoníaco, ¿verdad? Lo estoy descomponiendo, con el objetivo de obtener energía. Y podría también, que sería la otra manera, hacer anabolismo. Anabolismo sería más bien construir, ¿verdad? Bueno, si fuese, por ejemplo, el caso de plantas, podrían tomar estos componentes y en, transformarlos en biomoléculas. Un segundo. Por supuesto, para hacer la biosíntesis de moléculas, necesitamos más bien consumir energía, ¿verdad? Necesitamos más bien invertir energía. Y se utiliza energía que proviene en forma química de el catabolismo. Entonces, ¿cómo funciona la energía? Bueno, por ejemplo, los enlaces de éster fósforo, como los que hay en el ATP, ¿verdad? En el adenosín trifosfato, son enlaces energéticos, ¿verdad? Entonces, es una de las formas que se utiliza, ¿verdad? Cuando se realiza anabolismo, esta energía se gasta y se transforma en ADP y fósforo inorgánico. Y cuando se hace catabolismo, más bien el ADP y el fósforo inorgánico se utilizan para sintetizar ATP. Igualmente hay algún tipo de intermediarios, ¿verdad? Como el dinucleótido de nicotinamida y adenosina, ¿verdad? Que se reduce. De esto habíamos hablado un poquito, me parece. ¿Verdad? Su versión fosforada también, que se puede reducir. ¿Verdad? Y también tenemos
el FAD, que es otro precursor que se reduce. Y bueno, yo les decía, realmente cuando se obtiene energía, el carbono se tiende a oxidar, ¿verdad? Entonces, estas moléculas reducidas, todas ellas en su forma reducida, significan que contienen la energía, ¿verdad? Y cuando todas ellas están en su forma oxidada, ya se les ha extraído su energía. Profe, disculpe, en esa diapositiva, ¿por qué hay tantos como intermediarios y moléculas energéticas? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Sí, vamos a ver, en diferentes pasos metabólicos se utilizan algunas de ellas. Digamos, em, algunas veces cuando hay, por ejemplo, un paso de reducción, se utiliza usualmente alguno de estos factores, digamos, reducidos. Em, el, el, am, digamos, algunos pasos sintetizan en particular algunos de ellos y algunos pasos consumen en particular algunos de ellos. Puede ser una manera también como de cumplir un mecanismo de regulación, ¿verdad? En el metabolismo, que no sea, que el intermediario energético no sea igual para todos. Hay un cierto tipo de equivalencia entre algunos de ellos. em, y digamos que la moneda energética más generalizada, por decirlo así, sería el ATP. Pero sí, en diferentes pasos metabólicos participan diferentes intermediarios. Ok, entonces les decía al puro principio que los caminos metabólicos eh, están todos relacionados y son pues una cosa pues em, compleja, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, bueno, el ciclo de Krebs, ¿verdad? Tiene aquí un intermediario, ¿verdad? El acetil-CoA que viene del piruvato, ¿verdad? Que viene de la parte de los, este, de los carbohidratos, pero también está relacionado con algunos aminoácidos por ahí, ¿verdad? Estos a su vez están relacionados también con la parte de los lípidos, y esto a su vez, pues, está relacionado con algunos otros lípidos, ¿verdad? Em, entonces, a veces las rutas son rutas así como convergentes o divergentes, ¿verdad? Algunas veces varias cosas me generan un mismo compuesto o a veces más bien son divergentes, ¿verdad? Un mismo intermediario se podría convertir en varias cosas, ¿verdad? Y esto es un pequeñísimo resumen, ¿verdad? Las rutas metabólicas son una cosa mucho, mucho más compleja. Em, Hay unos mecanismos de control, ¿verdad? Los caminos metabólicos y anabólicos, em, dice, usan al menos una enzima controladora diferente. Vamos a ver. Muchas veces, un- eh, ¿cómo decir? Gran parte del camino metabólico para hacer una reacción y la reacción inversa comparten las enzimas y lo hacen a través sencillamente de la concentración. Es decir, si hay más concentración de sustrato, se genera más producto, ¿verdad? Si hay más concentración de producto, la reacción se devuelve y genera más sustrato. Pero algunos pasos, usualmente, bueno, sí, algunos pasos del camino no son iguales. Y esos son como los puntos de control, ¿verdad? En los cuales otras sustancias este, activan o desactivan la ruta, ¿verdad? Es la manera, digamos, que utiliza el cuerpo para decir, bueno, ahora quiero favorecer la reacción en sentido contrario, ahora quiero, o sea, digamos, ahora quiero, por ejemplo, favorecer el anabolismo y ahora quiero favorecer el catabolismo, por ejemplo.
Perdón, dice acá que muchas veces el inhibidor de un proceso catabólico es activador de un proceso anabólico. Por ejemplo, si yo tengo un proceso cuyo objetivo fundamental es sintetizar energía, tal vez hay algún paso que está inhibido por el ATP. ¿Por qué? Porque es como una manera del cuerpo de decir, bueno, ya tengo mucha energía, ya no, ya paren. Y por el contrario, em, tal vez la deficiencia, ¿verdad? De este compuesto, o por ejemplo, si tuviésemos el hidrolizado del ADP, sería activador del proceso contrario. ¿Verdad? Dice también aquí que algunas veces pueden ocurrir en diferentes compartimientos. Por ejemplo, hay algunos pasos que pueden ocurrir dentro de la mitocondria y otros pueden ocurrir fuera de la mitocondria. Profe, yo tengo una pequeña pregunta en ese caso con los controles. Ujú. Hablamos de los inhibidores del proceso, en ese caso también los contamos como si fuesen enzimas. Los inhibidores. Ajá. No, vean la Porque yo presentación. sé que están los activadores, están los inhibidores, que son los que se ponen y no permiten que llegue y se una, básicamente, o que hacen que el proceso se facilite. Pero no sé si los contamos como enzimas también. No. Digamos, el inhibidor actúa sobre una enzima. Podría ser peptídico, tal vez sí podría ser peptídico, pero no necesariamente. Usualmente no es bueno, enzimático, no, o sea, no es una molécula grande por lo general, ¿verdad? Es algo pequeñito, es una molécula, digamos, más pequeña que se puede colocar en el sitio, en un sitio alostérico o incluso en el mismo sitio activo. Em, pero no necesariamente, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita les hablaba del ATP o el ADP, ¿verdad? Esos, pues no son enzimas. Eh, Pueden ser hasta el mismo sustrato, por ejemplo, o el mismo producto, por decirlo de alguna manera, si yo tengo una concentración alta del producto, eso me inhibe la acción enzimática. Em, Puede ser también, por ejemplo, este, moléculas relacionadas con neurotransmisores, ¿verdad? Con señales, ¿verdad? Con señales o con hormonas, ¿verdad? Que son, pues sí, señales del cuerpo, ¿no? Se libera una hormona tratando de favorecer algún tipo de anabolismo, ¿verdad? O tratando de favorecer algún tipo de catabolismo, ¿verdad? Qué sé yo, pensemos en la insulina, ¿verdad? Como un regulador de, de la parte de los carbohidratos, ¿verdad? Entonces, podrían ser peptídicos, sí o no. Enzimas no, usualmente son moléculas más pequeñas y podrían tener o sea, otras características, no necesariamente tienen que ser de tipo peptídico. Ok. em, en el caso, bueno, también, ¿verdad? Hablamos de las proteínas, los polisacáridos, las grasas, están relacionadas en la parte del acetil-CoA, ¿verdad? Y a su vez, este, se pueden utilizar para energía a través del ciclo de Krebs, ¿verdad? Y pasando a la parte de la fosforilación oxidativa que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Varios aminoácidos también pueden ingresar en diversas etapas del ciclo de Krebs. Entonces, pues lo primero que podríamos hablar es de los oligosacáridos, ¿verdad? Los oligosacáridos, dice aquí, aprovechados por los animales superiores, em, entiéndase almidón, glucógeno, ¿verdad? La celulosa prácticamente no es aprovechada por los animales, ¿verdad? Un poco
los rumiantes pueden extraer una pequeña cantidad de energía de ahí, pero casi no, ¿verdad? Em, pero bueno, bueno, perdón. Yo estaba pensando en los polisacáridos. Los oligosacáridos, que estaríamos hablando de los más pequeños, ¿verdad? Em, disacáridos o trisacáridos. Estos sí hay un montón en la dieta, ¿verdad? La sacarosa, ¿verdad? Que es el azúcar, la lactosa, em, y también por degradación de, ahora sí, polisacáridos, ¿verdad? Como maltosa obtenida por hidrólisis del almidón o celuliosa. Les decía, bueno, los rumiantes pueden obtener eh, esto, ¿verdad? La mayoría de los animales no lo pueden hacer. Entonces, bueno, la parte de la sacarosa, tenemos una enzima sacarasa, la cual, ustedes recuerdan, bueno, tenemos una glucosa y una fructosa, ¿verdad? La sacarasa o una beta fructofuranosidasa, ¿verdad? Que prácticamente es poner el nombre del compuesto o de una parte del compuesto sobre el que actúa, ¿verdad? Y la terminación asa, por lo menos ese es el nombre que tienen, ¿verdad? Va a realizar la hidrólisis, perdón, la hidrólisis del enlace glicosídico, ¿verdad? Para darnos glucosa y fructosa. En el caso de la lactosa, ¿verdad? De manera semejante, es una beta-glicosidasa, perdón, una beta-galactosidasa o lactasa, ¿verdad? Que el mismo cuento, ¿verdad? Lo que va a hacer es hidrolizarme el enlace glicosídico y darme una galactosa y una glucosa. En el caso, Disculpe, sí. en esos casos el carbono numérico queda como alfa o beta o no importa o es como Eh, al azar. ¿Cómo es la cosa? Este, lo que pasa es que ya en el caso de cuando se ha hecho la hidrólisis, como tenemos la cadena abierta, pues ya tenemos mutarrotación, ¿verdad? ¿Recuerdan la parte de la mutarrotación? Digamos, si yo tengo, por ejemplo, esto estaría disuelto, ¿verdad? En un medio acuoso, ¿verdad? En el citosol sí, o en un medio extracelular, pero estaría pues disuelto en agua. Al tener yo las moléculas disueltas en agua, voy a tener un equilibrio entre la forma alfa, la cadena abierta y la forma beta. Entonces, la prevalencia de la forma alfa o la forma beta depende de la estabilidad de ellos, ¿verdad? Digamos, si ustedes recuerdan cuando habíamos visto la parte de la mutarrotación, si yo pongo, por ejemplo, beta glucosa pura en agua, se va a comenzar a convertir, ¿verdad? Hasta llegar a un equilibrio. Entonces, eso es lo que pasa con el anomérico. Es diferente cuando está enlazado, ¿verdad? Porque aquí ya no hay mutarrotación, ¿verdad? No hay interconversión de este enlace. Ok, buena pregunta. Em, me siento, al rato les voy a decir, tengo, qué decir, como 5 años de no dar este curso. Entonces, algunas veces me siento rumbradillo, pero ahí vamos. Con la maltasa, ¿verdad? Ocurre una cosa parecida. La maltasa básicamente hidroliza el enlace glicosídico de la maltosa,
¿verdad? Para darnos 2 glucosas. Entonces, bueno, dice acá, las disacaridasas están localizadas en el lumen intestinal, ¿verdad? Por ejemplo, sí, en un medio, en el caso de los animales, pues en un medio extracelular. eh, Hidrolizan los disacáridos para que los monosacáridos sean absorbidos, es decir, en el intestino se absorben el monosacárido y no el disacárido. Esto es interesante, ahorita les digo por qué. La fructosa es absorbida en el lumen intestinal con ayuda de un transportador, ¿verdad? Ahí dice que es dependiente del sodio. La galactosa y la glucosa son obtenidos por un contragradiente acompañados de sodio, ¿verdad? Bueno, utilizan un transportador de glucosa que es dependiente de sodio. Dice acá, bueno, el sodio es transportado fuera de la célula por la bomba de sodio y potasio, que saca 3 sodios e introduce 2 potasios, ¿verdad? Utilizando ATP. Sencillamente es parte del mecanismo de los transportadores, ¿verdad? Que llevan esos azúcares hacia el interior de las células. Entonces, les decía que es interesante la parte de que estas enzimas están a nivel del intestino porque pasa con la lactosa en particular que si uno no tiene la enzima que, que puede cortar ese enlace, por decirlo así, lo que pasa es que la lactosa se comienza a acumular en el intestino. Entonces, cuando se acumula en el intestino, además que es una cosa bien hidrofílica, entonces, digamos, le hace algún tipo de ósmosis a las células, ¿verdad? Les extrae agua. Y lo que hace es, pues, de ahí una diarrea, ¿verdad? Esa es la intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Que una persona no produce lactosa, toma algún lácteo, ¿verdad? La, la lactosa se acumula en el intestino, ¿verdad? Deshidrata ahí un poco las células y pues de ahí eso se expulsa, ¿verdad? Dice acá, por ejemplo, que eso puede ser una deficiencia hereditaria, que es muy rara en infantes, digamos, si hay bebés que no pueden tomar leche desde recién nacidos, o sea, que rechazan la leche por intolerancia a la lactosa. No es algo que sea común, es decir, lo más común es que los bebés toman leche, ¿verdad? Y la intolerancia a la lactosa es más común como un asunto que se va desarrollando con el tiempo. Dice acá, por ejemplo, que bueno, también relacionado, ¿verdad? Obviamente con problemas gastrointestinales, que algunas veces falla la traducción del ARN mensajero a cierta edad. Y bueno, también hay alguna deficiencia de otras, ¿verdad? Como sacarasa e isomaltasa. Yo pienso también que algunas personas que creen ser intolerantes a la lactosa no lo son. De alguna manera, si uno deja de consumir leche, pues el cuerpo se acostumbra a no generar mucha enzima, ¿verdad? Y por supuesto, cuando una persona vuelve a consumir leche, tal vez siente que le cae mal. Y de hecho, la solución para esto es tomarse la enzima, ¿verdad? Venden unas pastillitas de enzima, usted se las puede tomar y entonces ya, ya puede tomar leche. El asunto es que si no la produces, pues cada vez que se coma un lácteo hay que tomarse la pastillita, ¿verdad? Porque si no pasaría lo mismo. Eso por una parte. Luego también la otra forma en la que se ha hecho pues acá industrialmente es
aplicar la enzima en el producto, ¿verdad? Ahora, bueno, es que antes de haberme ido yo para Estados, realmente la Dos Pinos acá lo que tenía era la leche de Lactomi, ¿verdad? Ahora hacen de todo, quesos y natilla y todo, ¿verdad? La idea es la misma, se toma, se le aplica la enzima, ¿verdad? Y se hace la hidrólisis de la lactosa en el producto. Entonces, cuando ustedes toman la leche, ya ha sido hidrolizado en glucosa y galactosa. Sin embargo, eh, y no es, digamos, por hacerle mala publicidad ni nada, pero ¿ustedes le notan alguna diferencia en el sabor? Profe, yo la verdad no la he probado, pero no sé, la leche con la normal para mí sabe muy rica y las demás, por ejemplo, las otras que se supone que tienen menos grasa, no sé si será lo mismo o no, pero para mí me saben súper diferente. Hay unas que Saben son más como más dulce. dulces. Como más dulce. Exactamente. ¿Por qué? Sabiendo lo que acabamos de hablar. ¿Alguien? La lactosa ya está degradada en glucosa. Exactamente. Exactamente. Eso es para mí, digamos, en cuanto al producto, lo que es un poquito diferente, que como se liberó la glucosa y la galactosa, ¿verdad? Por la hidrólisis de la lactosa, tiene un saborcillo dulcete. Bueno, Profe, perdón, y con esa diapositiva, ¿por qué con los infantes se puede tratar con yogur? eh, digamos, el yogur, es decir, es que muchas veces está relacionado con todo un problema, gastrointestinal, ¿verdad? Entonces, cuando una persona consume yogur, pues en el yogur, em, pues ayudas a fortalecer, pues, los probióticos, ¿no? Los lactobacilos, pues, las bacterias que deberían poblar un intestino sano, ¿verdad? Y pues digamos, estas bacterias tanto ayudan también a degradar, ¿verdad? Y a generar enzimas, em, pero en general también ayudan a tener un intestino sano, ¿verdad? O sea, las bacterias en general no van a suplir la enzima que uno no produce, pero digamos que em, sí, a veces el problema es un problema más complejo, ¿verdad? Más complejo digamos, el ayudarte a tener un intestino sano incrementaría la tolerancia. Es decir, tal vez y no solo en niños, sino en adultos, tal vez una persona, tiene cierto grado de intolerancia, ¿verdad? Produce una cantidad baja de la enzima. Sin embargo, si tiene pues una flora intestinal más sana, pues tiene más capacidad de procesar leche y otro tipo de alimentos. Mientras que si la flora intestinal pues no está muy bien, entonces cualquier cosa que le genere sensibilidad le va a dar problemas gastrointestinales. ¿Sí me di a entender? Sí, profe. Ok. El, em, el glicógeno, entonces, recuerden ustedes que habíamos hablado de que el glicógeno era una cosa pues muy ramificada, ¿verdad? Precisamente tratando de en ese montón de ramificaciones que fuese fácil agregar o cortar azúcares de los extremos. Entonces, em, cuando tenemos este tipo de ramificaciones, ¿verdad? Lo que, lo que realizan las enzimas es comenzar a fosforilar glucosas en el extremo.
¿verdad? De fosforilasas del glucógeno, ¿verdad? Entonces empieza a remover en esos extremos, ¿verdad? Pero, digámoslo así, ya cuando van quedando algunos de los residuos que están más cerca de donde empieza la ramificación, y ya para algunas enzimas esto es menos accesible y no logran, digamos, cortar ese cabito de la ramificación que queda, ¿verdad? Entonces hay una enzima desramificante que lo que hace es tomar em, parte de ese cabito y trasladarlo a la cadena lineal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que la enzima esta que tiene el enlace 1,6, perdón, la glucosa que tiene el enlace 1,6, esa no se logra transportar. Entonces, la enzima desramificante también actúa después como una 1,6 glucosidasa, ¿verdad? Que sería un proceso diferente al de, al de transferasa hecho al inicio, ¿verdad? Aquí se trata pues de hidrolizar el azúcar donde empieza la ramificación, ¿verdad? Y eventualmente, pues teniéndolo ya en partes lineales, podría continuar por el mismo proceso que teníamos al inicio, ¿verdad? De fosforilación. Em, para la degradación de los polisacáridos, por ejemplo, si pensamos en el almidón, em, también tenemos enzimas que hidrolizan de 2 en 2, algunas que hidrolizan de 3 en 3 y otras que hidrolizan de 1 en 1, ¿verdad? Por supuesto, si hidrolizamos de 1 en 1, obtenemos como producto glucosa, ¿verdad? Si hidrolizamos de 2 en 2, obtenemos maltosa. Y si hidrolizamos de 3 en 3, obtenemos maltotriosa. Hay algunas dextrinas ahí que quedan, ¿verdad? Que es como las cadenas centrales con las ramificaciones, con los inicios de las ramificaciones, este, que es donde que quedan como residuo, ¿verdad? Entonces, igualmente que en el caso anterior, tenemos enzimas, ¿verdad? Una beta-amilasa em, que hidroliza, digamos, perdón, la beta-amilasa hidroliza, digamos, para dar maltosa, ¿verdad? De esta manera, ¿verdad? Hidrolizándolo de 2 en 2. Y tenemos una isoamilasa, la enzima R y la 1,6 glicosidasa, que catalizan la ramificación perdón, sí, las ramificaciones que van quedando en las dextrinas. Algunas veces algunas dextrinas son duras y cuesta, y siempre van quedando como residuo. Por ejemplo, en las fermentaciones es común que quede alguna dextrina. Em, la celulosa, pues que es una cosa pues mucho más lineal, ¿verdad? Podemos tener exoglucanasas, ¿verdad? Que lo que hacen es ir removiendo del extremo, dice acá del extremo no reductor, ¿verdad? En la celulosa amorfa. No hemos hablado, hablamos de celulosa amorfa y cristalina. No recuerdo si hablamos de eso. Me parece que no, profe. Digamos, la celulosa cristalina es una estructura como mucho más dura, digamos. Tenemos como cadenas de celulosa que se ponen una totalmente contra la otra, ¿verdad? Formando una estructura, una estructura muy compacta. em,
Y en esa estructura compacta, es como un cristal, ¿verdad? Es como un cristal ordenado, duro y algunas veces de difícil acceso para las enzimas. Esos cristales usualmente están rodeados de partes amorfas, en los cuales las cadenas están no tan estructuradas, ¿verdad? De una manera un poco más desordenada, con un poco más de volumen libre. Y además son fragmentos que son más accesibles para la acción enzimática, ¿verdad? Entonces, bueno, el extremo, por supuesto, el extremo reductor es el extremo donde está el anomérico, ¿verdad? El extremo no reductor es el extremo opuesto. Dice acá, el extremo no reductor en celulosa amorfa, celodextrinas, ¿verdad? O sea, combinaciones de celulosa con dextrinas y derivados solubles. Y que eso no actúa sobre la celulosa cristalina. Es una celulasa no tan importante, ¿verdad? Las endoglucanasas, ¿verdad? Que serían las que rompen los enlaces glicosídicos internos, ¿verdad? La exo rompen el extremo. Esta sería la que rompe los internos. Lo hace sobre celulosa cristalina o amorfa, pues tendría posiblemente más eficiencia sobre la amorfa, pero algunas pueden actuar sobre varias. Bueno, también celodextrinas o derivados solubles, ¿verdad? Rompiendo sencillamente algunos de los enlaces internos. Cuando tenemos exocelobiohidrolasas, ¿verdad? O también exobeta 1,4 celobiohidrolasas, son las que van rompiendo de 2 en 2 para dar celobiosa, ¿verdad? También sobre los diferentes sustratos. Algunas veces producen cierta cantidad de glucosa, pero en una proporción mucho menor, ¿verdad? El mayor producto sería la celobiosa, ¿verdad? Entonces también tenemos enzimas celobiasas que convertirían la celobiosa en 2-glucosas. Dice acá que el principal camino degradativo incluye la endoglucanasa y la celobiohidrolasa actuando sobre la celulosa cristalina o amorfa para dar celobiosa que después sería convertida en glucosa, ¿verdad? Y sí, la exoglucanasa produciría celulosa en un menor grado. Ok, ahora, ¿qué pasa con la glucosa, verdad? Hemos dicho los diferentes biopolímeros de glucosa se destruyen para formar en algunos casos disacáridos que finalmente se terminan transformando en glucosa. Entonces, ¿qué pasa con la glucosa? Puede volverse a convertir en algún polisacárido, ¿verdad? Como almidón o glucógeno. Puede pasar a oxidarse hasta piruvato, por medio de una ruta que se llama glucólisis, o se podría oxidar a pentosas en el ciclo de las pentosas. Entonces vamos a ver. Dice acá que la glucólisis es una vía central en el metabolismo. Y es única en algún tipo de células, ¿verdad? Como por ejemplo en médula renal, en eritrocitos, cerebro, en espermatozoides y también en microorganismos anaeróbicos, ¿verdad? Y también pues es una ruta que aunque tal vez no es la única, es mayoritaria en tubérculos y en plantas acuáticas. Entonces la glucólisis la podríamos dividir en 2 partes. La primera parte es lo que se llama la fase preparatoria y la segunda parte la fase generadora. La fase preparatoria pues básicamente es para lograr extraer energía de la glucosa, lo primero que tenemos que hacer es gastar cierta energía.
¿verdad? Por contradictorio que suene, ¿verdad? Pero digamos, debemos invertir cierta energía en preparar la glucosa para poder extraer energía de ella. La primera reacción de la fase preparatoria es la fosforilación de la glucosa. Entonces, habíamos hablado, bueno, la glucosa utiliza unos transportadores para llegar a las células, ¿verdad? Y una vez en la parte interna de la célula, aquí gastamos un ATP, ¿verdad? Es decir, estamos, como les decía, en la fase preparatoria gastamos energía para fosforilar la glucosa. Entonces, en el hidroxilo sobre el carbono 6 se transforma en un éster fosforílico, ¿verdad? Para darnos glucosa 6-fosfato. Profe, yo tengo una pregunta, pero es una pregunta un tanto... ¿Por qué se le dice glicólisis y no glucólisis? ¿O son dos sinónimos? Sí, son sinónimos. Ah, ok. Yo creo que es un asunto de traducción, pero ambos términos se utilizan. Bueno, esta reacción es exergónica, ¿verdad? Es decir, libera energía, ¿verdad? Es irreversible en condiciones celulares. Lo cataliza la exoquinasa, que es un tipo de transferasa, y requiere de ATP. El ATP a menudo va acompañado de magnesio, ya que las dos cargas sobre el grupo fosfato requieren ser estabilizadas, ¿verdad? Y se estabilizan con un catión de magnesio. Dice aquí que el aceptor es una hexosa, ¿verdad? Preferiblemente glucosa, pero también podría ser otra como fructosa o manosa. Ok. La segunda reacción que tenemos sería la isomerización de la glucosa 6-fosfato. Acá lo que pasa es sencillamente que la glucosa se transforma en una fructosa, ¿verdad? Se mantiene el fosfato en el carbono 6. Lo único que ocurre, si ustedes recuerdan la estructura de la glucosa y de la fructosa, es que el carbonilo se desplaza a un enlace hacia abajo, ¿verdad? Pues dicho sea de paso, ¿verdad? Acá teníamos la glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Como piranosa. La glucosa se abre en la cadena abierta. La isomerasa, ¿verdad? Tiene algún residuo alcalino que extrae un protón, ¿verdad? Esto genera un doble enlace y abre acá en el oxígeno, ¿verdad? Se absorbe un protón del medio y el sitio activo, pues, reintegra, digamos, el H, pero esta vez en la posición del carbono 1, ¿verdad? Y acá se cierra el doble enlace, ¿verdad? Finalmente la molécula se vuelve a ciclar. Se vuelve a ciclar y tenemos la fructosa 6-fosfato. ¿Entendido de esta parte? Sí. ¿Todo bien? De mi Sí, parte, profe. Excelente. Em,
Ok, posterior a esto tenemos em, la fosforilación de la fructosa 6-fosfato, ¿verdad? Ya estaba fosforilada una vez, pero ahora se va a fosforilar una segunda vez. Esto significa que otra vez vamos a gastar un ATP, ¿verdad? Entonces, hasta el momento es como, no sé, como cuando alguien está empezando un negocio y está solo metiéndole plata y nada que le da nada todavía, ¿verdad? Vamos a gastar una segunda molécula de energía acá. Em, Ahora en el carbono 1, ¿verdad? Tenemos el hidroxilo y un ATP, nuevamente se convierte en un ADP, transfiriendo el enlace, el éster fosfato a el carbono 1, ¿verdad? Y eso nos va a dar fructosa 1,6-difosfato. Y la enzima que cataliza esta reacción se llama una fosfofructoquinasa. Ok, luego viene la escisión o ruptura de la fructosa 1,6-difosfato. La fructosa 1,6-difosfato se rompe para dar dos moléculas, una que se llama gliceraldehído 3-fosfato y otra que se llama dihidroxiacetona fosfato. Y la enzima se llama una aldolasa. Esta reacción, básicamente, si yo la veo de derecha a izquierda, sería una condensación aldólica, ¿verdad? Es decir, un carbono alfa del carbonilo ataca al OH, ¿verdad? Y lo abre. Y eso genera la fructosa. Generaría la fructosa, ¿verdad? En términos del mecanismo, podríamos pensar acá que hay un residuo de lisina, ¿verdad? Que ataca y abre ¿verdad? El carbonilo, tomando un protón de otro residuo, ¿verdad? Luego otra base se deja el protón acá de la lisina, ¿verdad? Para estabilizar perdón, para formar un doble enlace entre el residuo que venía de lisina con el carbono carbonílico, ¿verdad? Hay una deshidratación acá de esta agua. Acá es donde se da la ruptura del doble enlace, ¿verdad? Em, y bueno, y otra base ayuda a retirar este protón y formar el carbonilo acá para formar ya el gliceraldehído 3-fosfato, ¿verdad? Que es el primer producto que sale. Y este segundo intermediario toma pues otra vez, bueno, otra vez se vuelve a formar el, el enlace imina acá. El doble enlace toma un protón del medio, ¿verdad? Y una molécula de agua se utiliza para hidrolizar esta base de Schiff, ¿verdad? Y generar la dihidroxiacetona fosfato, ¿verdad? Y la enzima se regenera la aldolasa. Ok, entonces, dime. En ese mecanismo sí me perdí en el inicio. Pensamos que este es el sitio activo de la enzima, ¿verdad? En el sitio activo de la enzima hay un NH2 que proviene de un residuo de lisina, ¿verdad? Entonces tenemos, vamos a ver, no, lapicero no.
tenemos el residuo de lisina, ¿verdad? Que este par de electrones hace un ataque al carbonilo. Eso abre el carbonilo, ¿verdad? Generaría, o sea, este doble enlace se pierde, quedaría aquí un CO, ¿verdad? Con los 6 electrones acá. Entonces, uno de esos electrones se roba a este protón, ¿verdad? Generándome este OH que se puede ver en este lado. Eso es lo primero que pasa, ¿verdad? Que es lo descrito en este paso. Ok, ahora, esta base que está por acá, está por ahí en el sitio activo, se roba un hidrógeno de este residuo de lisina que había quedado cargado positivamente, ¿verdad? Los electrones del enlace pasan a formar un doble enlace acá entre el carbono y el nitrógeno, ¿verdad? Que es este que se ve de este lado, ¿verdad? Si esto pasa, pues este carbono quedaría con 5 enlaces, entonces algo más pasa. Este enlace entre el carbono y el oxígeno se rompe, ¿verdad? Pasa a tomar un protón del medio y se libera agua, que es esta que está aquí en azulito, ¿verdad? Ok, entonces ahora tenemos esta estructura. Ahora veamos a ver las flechas de acá, qué es lo que pasa. Aquí yo tengo una base que tiene un par de electrones, ¿verdad? Que se roban este protón. El H más solamente. Los electrones del enlace vienen y se cierran acá, ¿verdad? Formando un carbonilo, ¿verdad? Que es este carbonilo, el del gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, el enlace aquí entre los carbonos 3 y 4 se rompe al formarse esto, ¿verdad? Si yo formo esto, quedarían 5 enlaces, ¿verdad? El hidrógeno, 2 al oxígeno, este de acá al carbono y este otro al carbono. Entonces, este que está aquí se rompe, ¿verdad? Sencillamente, el par de electrones pasa acá a formar un doble enlace carbono-carbono. Y este carbono de aquí arriba, que quedaría con 5 enlaces, este doble enlace se rompe mandando los electrones al nitrógeno, ¿verdad? Entonces, esta parte de aquí abajo, aquí se formó el doble enlace, ¿verdad? Que es este. Este enlace de acá se rompió. Y eso es este pedazo de aquí. Este pedazo de aquí arriba sería, se formó un doble enlace acá, que es este que está aquí, ¿verdad? Estos electrones migraron acá, ¿verdad? Que aquí los puedes ver. Y ya. Ahora, este par de electrones nuevamente se mueven a formar un doble enlace carbono-nitrógeno, que es este que aparece acá, ¿verdad? Y este doble enlace de acá abajo, entonces, viene y se roba un hidrógeno, ¿verdad? Que es este hidrógeno que está acá. Más o menos me sigues. Sí, prefiero así. Ok, excelente, ¿verdad? Y luego el último paso sencillamente es que el agua hidroliza este enlace, ¿verdad? Y entonces me queda la dihidroxiacetona fosfato. Ok, entonces, ahora, de una molécula de glucosa que yo tenía, se me formaron 2 moléculas. Una era gliceraldehído 3-fosfato y la otra era dihidroxiacetona fosfato. Entonces, tenemos una enzima que se llama la isomerasa de las triosas fosfato que me puede ayudar a interconvertir estas enzimas. Yo puedo tomar la dihidroxiacetona fosfato y convertirla en más gliceraldehído fosfato. ¿Esto cómo ocurre? De ahí, básicamente, el doble enlace del carbonilo se mueve del carbono 2 al carbono 1. Se mueve un carbono para arriba. Eso es. Entonces, tenía una molécula que venía de los carbonos, digamos aquí numerados como 1, 2 y 3.
y tenía otra que venía de los carbonos 4, 5, 6. Pero de este 1, 2 y 3 se me va a convertir en más gliceraldehído fosfato, ¿verdad? Por medio de la isomerasa. Entonces ahora voy a tener 2 gliceraldehídos fosfatos. Uno que venía de la hidrólisis de del fragmento de los carbonos 1, 2 y 3 y el otro que venía de los fragmentos 4, 5, 6. Entonces, de acá en adelante, esas 2 moléculas de gliceraldehído fosfato son las que van a continuar la ruta. ¿Entendido esta parte? Por mi parte, sí, profe. Ok. Entonces, ahora tenemos el gliceraldehído fosfato y entendemos que esta parte de la ruta es doble, ¿verdad? Es decir, tenemos 2 moléculas de gliceraldehído fosfato por cada molécula de azúcar que habíamos tomado. Entonces, dice acá, el gliceraldehído 3-fosfato es oxidado con un NADH con la adición de un fosfato. Entonces, acá hay una fosforilación que viene de un fósforo inorgánico, ¿verdad? Y que ocurre acá en el carbono 1. Y además hay una oxidación porque este es un enlace aldehído, ¿verdad? Acá en el producto está como el éster con un ácido carboxílico, ¿verdad? Es decir, este carbono acá tiene un doble enlace oxígeno y acá tiene hidrógeno. Este tiene acá un doble enlace oxígeno y aquí tiene otro oxígeno, ¿verdad? Producto de esa oxidación hay una reducción de NAD. Entonces aquí tengo 2 NAD, ¿verdad? Porque esto pasa 2 veces por cada molécula de glucosa, ¿verdad? Como primer producto energético, ¿verdad? Ya esta es la primera reacción de la fase generadora. Es decir, ya hice la inversión en mi negocito, ahora sí quiero cosechar los frutos, ¿verdad? Entonces, ya obtengo la primera molécula reducida. Nada más como información, este es la estructura del dinucleótido, ¿verdad? Tiene pues 2 ribosas, ¿verdad? Una de ellas está conectada a a la adenina y la otra está conectada a a esta molécula, a la nicotinamida, ¿verdad? Y hay un enlace fosfodiéster que une una con la otra, ¿verdad? El azúcar de uno con el azúcar de la otra. Ok. El fosfato esterificado, ¿verdad? Del 1,3 fosfoglicerato, es removido por un ADP para formar ATP, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el ADP, puesto de una manera resumida, ¿verdad? La ribosa, la adenina y los 2 fosfatos, ahora va a pasar a formar un ATP, ¿verdad? La ribosa, la adenina y los 3 fosfatos. Y me va a dar 3-fosfoglicerato, ¿verdad? Esta reacción la cataliza una enzima que se llama quinasa del fosfoglicerato. Como esta reacción ocurre 2 veces por cada glucosa, digamos que en términos de ATP aquí ya estamos tablas, ¿verdad? Le habíamos puesto 2 ATPs a una molécula de glucosa y aquí ya recuperamos 2 ATPs. Ok. La siguiente reacción es la isomerización
del 3-fosfoglicerato. Entonces tenemos el grupo fosfato en el carbono 3 y esta enzima, sencillamente la mutasa al fosfoglicerato, lo que hace es trasladarlo al carbono 2 para dar 2-fosfoglicerato. ¿Verdad? La reacción es exotérmica. Sin embargo, está cerca de, o sea, no es un valor de energía muy alto y es reversible en condiciones celulares. Ok. ¿Qué es lo que ocurre con el 2-fosfoglicerato? Se deshidrata por acción de la enolasa del 2-fosfoglicerato, ¿verdad? Produciendo un doble enlace acá, ¿verdad? Aquí se extrae agua de esta parte, se genera un doble enlace y esta molécula se llama fosfoenol piruvato. Dice que también la reacción es exergónica, reversible y que la enolasa además requiere de magnesio. Ok. Ahora tenemos una segunda síntesis de ATP, ¿verdad? El fosfoenol piruvato se combina con un ADP, ¿verdad? Le transfiere el fosfato para generar más ATP. Es decir, que aquí ya tengo 2 ATPs extra, ¿verdad? Además, es decir, he generado 4, ¿verdad? Otra vez esta reacción ocurre 2 veces. He generado 4, pero había gastado 2. Entonces ya tengo acá 2. ¿Verdad? La enzima utiliza magnesio y utiliza potasio. Y acá esto que era un enol, ¿verdad? Un doble enlace y un OH, tautomeriza a una acetona. ¿Verdad? Recordarán ustedes la tautomerización cuando uno tiene un enol, es decir, un alqueno y un OH al mismo tiempo. Hay un reacomodo, ¿verdad? Un hidrógeno se desplaza acá a este otro carbono, ¿verdad? Y estos electrones pasan a formar el doble enlace acá, ¿verdad? Se convierte en la forma ceto, ¿verdad? ¿Recuerdan el equilibrio cetoenólico? Dice que esta reacción es exergónica. Libera una cantidad de energía mayor, ¿verdad? 31,4. Eso hace la reacción irreversible. La quinasa requiere de iones magnesio y iones potasio. Dice, se libera la forma enólica del piruvato que inmediatamente se tautomeriza. ¿Verdad? Esa tautomerización es química, es, digamos, espontánea. No requiere de ningún tipo de catálisis enzimática. Ok. Entonces, en términos generales, una glucosa reacciona con 2 ATP al inicio, ¿verdad? Con 2 NAD oxidados, con 4 ADPs y con 2 fósforos inorgánicos. Y los productos serían 2 piruvatos, 2 ADPs, 2 NAD reducidos, 2 H+, 4 ATPs y 2 aguas. Entonces, bueno, yo podría cancelar, ¿verdad? Como decir, bueno, gasté 2 ATPs aquí, produje 4 ATPs, entonces me quedaron realmente de saldo 2. ¿Verdad? Igualmente podría cancelar los ADPs. Y además de esos 2 ADPs que me gané 2 NAD reducidos. Dice acá que hay una canalización in vitro que aumenta la velocidad de enzimas combinadas versus separadas y que sugiere además que en algunos casos se forman complejos enzimáticos. Es decir, algunas veces las enzimas están
secuencialmente cercas unas de las otras, ¿verdad? Para que el producto de uno pase inmediatamente a la reacción que continúa. Ok, entonces, en términos generales, ¿verdad? Tenemos glucosa, que puede venir, por ejemplo, de trealosa, glucosa que puede venir, por ejemplo, de lactosa, ¿verdad? Glucosa que puede venir, por ejemplo, de sacarosa. Glucosa que puede venir, por ejemplo, de glicógeno, ¿verdad? O de almidón. Y esta glucosa pasaría a formar glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-disfosfato y 1,3-fosfoglicerato, ¿verdad? Y después este fosfoglicerato se pasaría a las siguientes reacciones. Pero también podemos tener, por ejemplo, que si yo tenía lactosa, pues voy a tener una galactosa por ahí. ¿Qué pasa con esa galactosa? Bueno, se puede transformar a UDP, uracilo difosfato galactosa, ¿verdad? Que se puede transformar a uracilo difosfato glucosa y que a su vez se puede transformar en glucosa 1-fosfato y continuar luego a glucosa 6-fosfato y continuar toda la ruta. Si yo tengo manosa, la manosa podría, por medio de una exoquinasa, convertirse en manosa 6-fosfato, la cual se isomeriza a fructosa 6-fosfato y continúa el resto de la ruta, ¿verdad? Si yo tengo fructosa, la fructosa se puede fosforilar a fructosa 1-fosfato y esta a su vez convertirse en gliceraldehído hidroxiacetona-fosfato y ambos se pueden transformar en gliceraldehído 3-fosfato. Ok. Creo que tengo esto un poquito más explicado más adelante. ¿Qué pasa con el piruvato? ¿Verdad? Que en este caso anterior habíamos quedado en piruvato. Bueno, el piruvato se puede reducir a lactato, ¿verdad? Eso pasa, por ejemplo, en los músculos, cuando se hace mucho ejercicio, ¿verdad? Uno va y hace un buen ejercicio, ¿verdad? Y después siente que le duele al día siguiente. Se genera pues ácido láctico. Se puede realizar una reducción y descarboxilación para generar etanol, ¿verdad? Esto pasa, por ejemplo, en levaduras o en varios microorganismos. Se puede utilizar para biosíntesis de un montón de cosas. O se puede descarboxilar y oxidar a acetil-CoA, ¿verdad? El cual va para el ciclo de Krebs. O también podría ser para síntesis de lípidos.